Bienvenidos a Martes de Maestros para Niños. El otoño está en su máximo esplendor y se antoja un buen chocolate para este tiempo de lluvias. Hemos llegado a la segunda unidad de este trimestre y con ello abordaremos un nuevo tema, la familia, donde aprenderemos cuál es el plan de Dios para cada una de ellas. Romanos 12:10 nos indica que nos amemos fraternalmente unos a otros y que honremos a los demás antes que a nosotros mismos. En la sociedad actual, los niños se encuentran con muchos puntos de vista diferentes sobre lo que constituye una familia. Esta unidad guía a los niños a concentrarse en el plan de Dios para las familias y cómo las familias deben vivir siguiendo la palabra de Dios. Desde el principio, Dios tuvo un plan para cada una de las familias. Comencemos a preparar nuestro corazón en esta semana. Este estudio es un tanto largo, ya que el día de hoy, como sucede en algunas ocasiones, los escolares y los preescolares estudiarán dos pasajes diferentes. Iniciemos con el estudio de los escolares. Abraham, que ya tenía 140 años de edad, había sido bendecido por Jehová en todo, pero faltaba una cosa: una esposa digna para su hijo de 40 años que asegurara la continuación de su linaje del pacto. Por su experiencia con los habitantes de Canaán, ya sea con los sodomitas o con los filisteos, Abraham no quería que Isaac se casara con una mujer de esas ciudades, sino que debía provenir de sus parientes ubicados a cientos de kilómetros en el noroeste mesopotámico. Como el patriarca era demasiado anciano para viajar hasta esos lugares, llamó a su criado más confiable, que quizá pudo haber sido Eliezer, para que cumpliera la tarea. Encontrar la esposa correcta para Isaac requería la ayuda divina. Por eso el patriarca tomó juramento a su criado por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. El siervo de Abraham le pidió a Dios que le guiara en esta importante encomienda. Obviamente había aprendido mucho de su amo sobre la fe y sobre Dios. Entonces el siervo oró a Dios para que le ayudara a encontrar a la esposa correcta para Isaac. Antes que el criado acabase de hablar, la respuesta de Dios superó su pedido de oración con la llegada de Rebeca, ya que ésta no solo era nieta de Nacor, hermano de Abraham, y virgen, sino también de aspecto muy hermoso. El siervo de Abraham dio gracias a Dios, se arrodilló y le adoró por su bondad y guía. Después de acordar con la familia de Rebeca que sería esposa de Isaac, el siervo volvió a inclinarse para adorar al Señor. Pero un momento, ¿por qué la familia de Rebeca aceptó enviar a su hija tan lejos con un extraño? ¿Los había impresionado la riqueza y la influencia de Isaac? ¿Se había dado cuenta de que Dios tenía planes para ese matrimonio? Al leer la historia, descubrirán los esfuerzos del siervo por asegurarse de que solo Dios estaba preparando ese matrimonio. Y ahora, miles de años después, nosotros también podemos ver la providencia y provisión planeadas por Dios para su pueblo. Él planeó continuar con la nación de Israel por medio de esta unión en especial. Ahora meditemos en nuestro estudio. Como Abraham y los suyos, nosotros también podemos crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Rebosan de amor de Dios tus relaciones en tu matrimonio, en tu familia o con tus amistades? ¿Amas a los demás con el amor que viene del Padre perfecto? Pídele a Dios que te guíe especialmente en aquellas relaciones que son más difíciles o problemáticas. Ahora conectemos esta lección con nuestros pequeños.
Oren para que Dios ayude a las familias de la iglesia a no dejar de confiar en Él en ningún momento, sea bueno o sea malo. Esto dile a los pequeñitos. Ahora vayamos al estudio de los preescolares. Recuerda que vamos a tener 2 estudios. En Génesis 1:26, Dios menciona el pronombre nosotros cuando crea a las personas. La Trinidad o nosotros. En este versículo es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon a las personas, a ti y a mí, a su imagen, lo que significa que nosotros podemos imitar su corazón y obrar de acuerdo a su plan. Dios vio que toda su creación era buena. Cuando Dios terminó de crear el mundo y el primer hombre plantó un jardín en Edén. En este colocó a Adán. Al principio Adán estaba solo en el jardín, pero Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esto lo vemos en Génesis 2:18. Dios tuvo especial cuidado al crear un ayudante para este hombre. La palabra ayuda o ayudante que Dios usó aquí se deriva de la palabra hebrea esed y de la palabra griega parakletos. Esta misma palabra se usa para el Espíritu Santo. Dios creó a la mujer para que fuera la compañera idónea del hombre. ¡Qué increíble! ¿No lo crees? Originalmente, Dios hizo que las mujeres tuvieran esta cualidad de compañerismo que tiene el Espíritu Santo de Dios. Adán nombró a Eva, a su esposa, porque ella era la madre de todos los seres vivientes y juntos se convirtieron en la primera familia casada. Génesis 2, 24 y 25 nos habla acerca de esto. Tiempo más tarde, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. La familia de Adán y Eva comenzó a crecer. Desde el principio, Dios tenía un plan para las familias. No importa cómo sea tu familia, puedes confiar en que Dios también tiene un plan para ti y para tu familia. Ahora meditemos en este estudio. ¿Cómo sigue el plan de Dios tu familia? Conectemos esta lección con los pequeños y comenta con ellos que cuando Dios creó a las personas, también creó la manera en que esas personas pudieran vivir en familias. Recuérdales que el plan de Dios para las familias está en la Biblia. Ahora conozcamos los contenidos de esta semana. Iniciemos con los escolares. El título de nuestra lección es Isaac y Rebeca. La verdad bíblica dice: Dios creó a las personas para que vivan relacionándose unas con otras y con Él. El pasaje bíblico lo encontramos en Génesis 24 y el versículo semanal se encuentra en 1 de Juan 4:9. El versículo de la unidad dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. El nivel de aprendizaje es familia y el concepto es: en su boda, un hombre y una mujer prometen a Dios el uno al otro y a los presentes permanecer comprometidos el uno con el otro, tanto en los buenos y en los malos tiempos. Los preescolares que estudiarán, el título de su lección es La primera familia. La verdad bíblica es: Dios tiene un plan para las familias. El pasaje bíblico lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 20 y capítulo 4, versículos 1 y 2. El versículo semanal dice: Dios hizo un hombre y una mujer. Génesis 1, 27. Recuerda que es una paráfrasis. Y el versículo de la unidad dice: muéstrense amor unos a otros. Romanos 12:10. El nivel de aprendizaje, como tú vas a recordar durante este mes, es la familia. Y el concepto es: el plan de Dios para las familias está en la Biblia. Quizás sea fácil confiar en Dios en tiempos buenos, pero Él siempre está con nosotros, aún en los tiempos malos. Dios quiere que los miembros de la familia le obedezcan y se lleven bien entre sí. Cuéntales que Dios tiene un plan para cada uno de las familias.
Él quiere que los miembros de la familia tengan relaciones profundas con Jesús y entre sí. Quiere que se amen y se alienten unos a otros cuando pasan tiempos difíciles. Iniciemos con nuestra actividad para escolares y haz que los niños completen árbol de relaciones en sus páginas de actividades. Explícales que hay muchas clases de relaciones, pero en esta unidad van a estudiar las relaciones entre miembros de una familia. Prepara los materiales y entrega a cada niño una copia de las piezas para títeres de papel. Invítalos a armar diferentes títeres, cortando las piezas y pegándolas en la parte inferior de las bolsas de papel. Sugiéreles que agreguen cabello u otros accesorios si lo desean. Cuando terminen, haz que formen grupos de 3 y 4 y ayuda a los grupos a imaginar situaciones familiares que pueden representar usando sus títeres. Anímelos a mostrar cómo las familias pueden vivir relacionándose entre sí y con Dios. Dales tiempo para que representen las situaciones y comenta con ellos cada situación y cómo se relaciona con el plan de Dios para las familias. Iniciemos preparando nuestro material previo y recorta las tarjetas de los versículos e insértalas en diferentes Biblias. En especial no se te vaya a olvidar poner o colocar el texto de Romanos 12:10. Después guía a los preescolares a completar sus páginas para colorear mientras cuentas la historia bíblica. Posteriormente, ayuda a uno de ellos a abrir la Biblia donde está el marcador y lee en voz alta Romanos 12:10. Comenta que Dios tiene un plan para las familias y mostrar amor a otros es parte de su plan. Invítelos a mirar diferentes Biblias, buscando las tarjetas ocultas. Cuando las encuentren, ayúdales a ponerlas en orden. Muéstrales cómo usar los puntos numerados en las tarjetas como una guía. Invita a los preescolares a mencionar una en que ellos pueden mostrar amor unos a otros con sus familiares. Primera de Juan 4:9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Con este versículo en mente nos despedimos, no sin antes decirte que la enseñanza de la Biblia es el principio para construir el fundamento de fe cristiana dentro de cada pequeño. Te animamos a que sigas compartiendo el Evangelio con nosotros cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo el fundamento de fe en la vida de los niños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.